Hola, ¿qué tal? Pues vamos a iniciar este momento de oración en una lectura orante de la palabra de Dios. Los invito a utilizar sus Biblias para poder seguir junto conmigo la Sagrada Escritura y vamos a acercarnos a las lecturas que la Iglesia nos propone para el domingo 16 del tiempo ordinario en el ciclo B. Obviamente estaría marcado por el Evangelio de Marcos, aunque en pocas semanas estaremos utilizando el Evangelio de San Juan. Bien, pues vamos a iniciar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces estamos en Marcos, en el capítulo 6, y me gustaría que hiciéramos la lectura. No voy a hacer ningún comentario, simplemente voy a ir despacio, y me gustaría ahora iniciar por la primera lectura, que es de el profeta Jeremías, ¿sí? Entonces, vamos a mirar que entre el profeta Jeremías y la primera y el Evangelio son aproximadamente 600 años de distancia en tiempo cronológico, el tiempo entre Jesús y el profeta Jeremías. Entonces, vamos a hacer esta primera lectura del Evangelio, donde Jesús está ahí en el primer siglo, y vamos a mirar atrás, 600 años aproximadamente al final del año 586-87, que es donde se ve la destrucción del templo y la última parte de la deportación del sur de Israel, o mejor llamado como el reino del sur de Judá, es deportado por Babilonia. Entonces, en esta parte vamos a mirar, especialmente fijarnos en la figura del pastor, ¿sí? En la figura del Mesías como pastor y del Mesías que enseña. Bien, entonces con estas pequeñas guías vamos a aproximarnos a nuestro Evangelio. 6, Marcos 6, versículos del 30 al 34. Es un pequeño fragmento. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, esta primera parte nos junta cuando lo que hemos dicho, que Jesús los envía, ¿sí? Los envía a sus discípulos de dos en dos, ¿verdad? Ahí es donde vemos y donde les da las instrucciones y les dice, vayan y prediquen la conversión. Entonces ya los discípulos regresan después de ese envío y dice ahí que se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho, porque les había dado autoridad, ¿sí? Cuando los envió, les dio autoridad sobre los espíritus impuros. Y dice también que les dijo que los ungieran y que expulsaron demonios y curaron a muchos enfermos ungiéndoles con óleo. Eso fue lo que miramos en las lecturas de la semana pasada, y terminaba nuestra lectura en el versículo 13. La Iglesia nos invita a brincar especialmente el relato del martirio de Juan el Bautista, que se da en torno a un banquete. La próxima semana que hablaremos de eso podremos hablar un poquito más detalladamente. Entonces, solamente para juntarlo, y entonces cuando se juntan con Jesús y le platican qué es lo que han hecho, y que de alguna manera ya no los dijo el evangelista Marcos, y de lo que han enseñado, que de alguna manera fue la instrucción de Jesús acerca de predicar la conversión, dice, Jesús les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto. Entonces los llama a un momento de recuperación. ¿Por qué? Para descansar un poco. Entonces los ve que el apostolado cansa, el apostolado y de alguna manera nos presupone que demos la vida, que es un trabajo que nos deje de alguna manera desgastados. Y el discípulo se reúne con Jesús, es bien importante, y Jesús los toma y los lleva a un lugar desértico, ¿verdad? En el sentido de fuera de la gente, y para descansar un poco. Y dice Marcos, y de ahí ya no comento nada para terminar, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos.
Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor. Y estuvo enseñándoles largo rato. Bien, entonces ese es el pasaje, y de aquí me gustaría de alguna manera, decía yo que no iba a comentar, pero no aguanté la tentación de poder ubicar, especialmente de hacer el vínculo entre las dos lecturas del Evangelio de la semana pasada y el Evangelio de este que estamos proclamando. Y entonces, junto con esto, vamos ahora sí a nuestra lectura de Jeremías, que está prácticamente en el capítulo 23, cuando exclamé así como, ¡ay! Es que lo tenía ya marcado, preparado para venir con todos ustedes, y de repente me quedé con mi hojita con la cual me iba a ser más fácil poder pasarle a la página. Por eso exclamé así como que, ¡ay! Algo me pasó, algo se arrancó, le estaba abriendo. Bien, entonces llegamos rápidamente en el capítulo 23 del profeta Jeremías. Si recordamos, el profeta Jeremías es un sacerdote del templo y que experimenta la última deportación cuando los babilonios, después de los asirios, han devastado el reino. Recordemos que después de David se consolidó aún más fuerte con su hijo Salomón, pero que Salomón, de alguna manera, al desviar su corazón a Dios, dejó en un malestar al reino, y el cual se desquebrajó. De hecho, en ese pasaje, cuando vemos los libros de los reyes, le va a decir Dios, bueno, voy a esperar por amor a David, no lo vas a ver tú, Salomón, pero tu reino se va a quebrar por tus pecados. Y de ahí vemos cómo Israel, que va a ser el reino del norte, y el del sur va a ser Judá, van a estar no tan solo divididos, sino también van a ser continuamente atacados por los exteriores, e incluso el norte va a querer también atacar al sur. Y entonces ya el reino del norte, las 10 tribus, ya son deportadas por Asiria, han sido conquistados y han sido llevados al exilio, pero no tan solo eso, sino que han sido ¿cómo se dice esto? Esparcidos de alguna manera, han sido esparcidos en todo el norte, y de alguna manera ya no se mira como la semilla, la continuación de estas tribus, ¿verdad? Y esto es importante para escuchar lo que a continuación dice en la lectura, capítulo 23, del 1 al 6. Hay de los pastores que pierden y dispersan al rebaño de mi pastiza. Entonces vemos como Jeremías desde como oráculo, porque es la voz de Dios, es Jeremías que trae el mensaje y lo habla así en la voz de Jeremías. Dice, oráculo del Señor. Dice, esto es lo que me ha dicho el Señor. Esto es algo que el Señor ha clamado en su corazón y ha resonado en mis entrañas. Jeremías habla muy, muy hermoso, ¿verdad? Desde el versículo 20, capítulo 20, perdón, va a decir, pues, que ha sido seducido por Dios, y de alguna manera él ve que es un mensaje que es difícil y que le acarrea persecuciones e incluso desprecios, y de alguna manera él quiere ya salirse de esto. Dice, pero en mi corazón arde este mensaje y no me deja olvidarme de mi Señor. Y entonces aquí pronuncia este oráculo contra los malos pastores. Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastiza. Oráculo del Señor. Por eso así habla el Señor de Israel contra los pastores que apacienta a mi pueblo. Veamos cómo aún vuelve Dios, tengo la tentación de decirse Jesús cuando hablamos de Dios, ¿verdad? Que es como el rostro, es la palabra, es la voz. Pero podríamos hablarlo antes del Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento, Dios mismo, que obviamente que es Jesús quien habla. Eso es lo que han hecho los teólogos, ¿verdad? Por eso, así habla el Señor, Dios de Israel. Entonces se evoca y se pone como título Dios de Israel. Sí, esto es algo importante, porque pareciera ser que Israel es aquel que ha sido ya llevado al exilio
por los asirios, como lo he dicho, y pareciera ser que como Dios le ha olvidado. Pero aquí dice, es el Dios de Israel, ese que creen ya que ese reino ha sido, que ha desaparecido totalmente, que ha sido consumido en la dispersión. No, aquí está su Dios. Por eso habla así el Dios de Israel contra los pastores que apacientan a mi pueblo. ¿Sí? Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Aquí habla de esos pastores que son los líderes, que los líderes han sido aquellos de alguna manera responsables de esta dispersión. No han hablado suficiente. Dios ha enviado a sus profetas, hemos visto en el norte, ¿no? Empezando por Elías y Eliseo, y luego dos grandes pastores que hemos venido reflexionando en esta liturgia de la palabra entre semana, Amós y Oseas. Dios ha enviado a sus pastores. Esos grandes profetas les ha hablado, pero está hablando de los líderes que están ahí y que no han hablado la verdad porque se han dedicado al dinero, se han dedicado a la idolatría, se han dedicado a las riquezas, se han dedicado, como vemos la crítica que hace. Eso es un mal pastor. Ustedes han dispersado a mis ovejas, les han expulsado y no se han ocupado de ellas. Entonces dice que es la consecuencia de un mal liderazgo. No está culpando a Siria, está culpando a los pastores, Dios. ¿Sí? El problema de aquí no es el enemigo, es que está dentro el enemigo, que los pastores no han hecho su trabajo, o más bien que ellos mismos en este no hacer trabajo es la consecuencia de dispersar a su pueblo. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Entonces dice que el Dios mismo es el que va a ocuparse de esos malos pastores, que Él les va a pedir cuentas, que va a venir el día del juicio a esos malos pastores y les va a pedir cuenta de sus malas acciones. Yo mismo, fíjense, y continúa, entonces se va a enfrentar con los pastores y entonces ahora el segundo punto es, ¿qué va a hacer con las ovejas? ¿Sí? ¿Qué va a hacer con el pueblo disperso? Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las haré volver a sus praderas donde serán fecundas y se multiplicarán. Nuevamente es el lenguaje del Génesis, de la creación. ¿Sí? Entonces, Él es el mismo que las están dispersadas, Él sabe, y que Él mismo las va a reunir de todos los países y volverá a las praderas, ¿sí? Donde, recuerden, esa promesa de esa tierra nueva, de donde mana leche y miel, pero dice, donde serán fecundas y se multiplicarán, como en el Génesis, sean fecundas, multiplíquense, como una bendición, como una bendición. Yo suscitaré, y no tan solo eso, sino, no tan solo es Dios que las traerá, no tan solo es que las llevará a ese lugar de nuevas praderas, sino que también suscitará nuevos pastores, ¿sí? Yo citaré para ellas pastores que las apacentarán, ya no temerán ni se espantarán y no se echará de menos a ninguna, ¿sí? Y porque cuando dice no se echará de menos a ninguna, cuando habla pues de las ovejas, que había injusticias acerca de la preocupación de Dios, siempre las viudas, los pobres, los huérfanos, siempre esa fue la preocupación del Nuevo Testamento que nos narra acerca del corazón de Dios. Y entonces dice ahí, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Y entonces ahora ya viene a hablar del reino del sur. Estuvo hablando del reino del norte, ¿verdad? Y ahora viene el reino del sur, porque de Judá es el reino del sur. Cuando viene la división solamente se queda la tribu de Judá, donde viene David, y Benjamín, que es la tribu de Saúl, ¿verdad? Solamente se quedan dos de los primeros reyes, y todos los demás tribus, los más hijos de los descendientes de los hijos de Jacob, que eran las 10 tribus del norte, se constituyen las tribus del norte. Dice, llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Entonces habla de un nuevo rey, ¿sí? Habrá pastores, lidiará contra los malos pastores,
llevará a un lugar donde vuelvan a comer, donde volverá a iniciar como un nuevo reino, como una nueva creación, donde serán fecundos y se multiplicarán. Y ahora va a decir que va a haber una descendencia de Judá desde David, ¿verdad? Un germen justo y reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Entonces habla de que ese rey nuevamente, como lo hizo David y como lo hizo Salomón, que reunirá a las 12 tribus, así también suscitará a alguien que venga de la tribu de Judá, de la raíz de la semilla de David, vendrá a reinar con prudencia, con justicia, ¿verdad? Y entonces vendrá esta nueva reunión. Y lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. El Señor es nuestra justicia. Bien, entonces esto habla, si regresamos un poquitito, si regresamos a nuestro Evangelio y caminamos, entonces vamos viendo cómo esta profecía nos habla de exactamente la situación en que Jesús se encuentra, cómo la profecía de Jeremías se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Ya ha suscitado a los nuevos pastores, como nos hemos dado cuenta. Jesús ya se está confrontando con los líderes que siguen con el corazón alejado de Dios, y ya está suscitando algo. No tan solo están los pastores, no tan solo está haciendo eso, creando maravillas de que Él es el Mesías, sino que también los está reuniendo. Entonces aquí es donde el Evangelio provoca atracción. Y entonces la gente identifica el mensaje con el mensajero. ¿Sí? El mensaje con el mensajero. Y entonces vienen las personas buscando, y viene un momento de emoción, de alegría. Y recuerden que, ¿por qué se acercan? Sí, es cierto que después Jesús, en el capítulo 6 de San Juan, va a decir: ustedes vienen, me buscan porque hayan comido del pan hasta saciarse. Sí, eso es cierto. También Jesús los va a confrontar, como lo vamos a ver en otro momento. Pero también podemos decir que la conversión provoca alegría. ¿Sí? Porque eso han hecho los discípulos. Han ido a predicar la conversión. Han sido las consecuencias de uno de los pastores de no haber predicado la verdad, otro de que el corazón estaba muy, muy cerrado, pero lo que provoca la conversión, el regresar a su Dios, es una alegría de tal manera que atrae. Y entonces encontramos aquí, cuando Jesús se está dando cuenta que el mensaje, si bien es cierto que nos dijo que iban a ser rechazados, pero también se da cuenta que el fruto de este mensaje de las buenas noticias, que es abundante, está dando fruto abundante la primera predicación de los discípulos, y de alguna vez no podríamos resumirlo, no podríamos reducirlo a la predicación que se dio después de Pentecostés, después de Jesús resucitado, que esa es otra, que es fruto de la acción del Espíritu Santo, ese derramamiento. Pero aquí vemos cómo es Dios, el Rey prudente, que está guiando a sus 12, está suscitando una nueva creación, que vendrá una nueva generación, pues será fecunda y se multiplicará. De esos 12 vendrá una nueva humanidad. Nosotros hoy le llamamos la Iglesia Católica, y estarán reunidos bajo un solo pastor y se juntarán en un solo rebaño. Entonces vemos cómo Jesús quiere, de alguna manera, darles descanso a sus pastores. A los que han hecho ese gran trabajo, los quiere llevar a descansar, porque dice que ni siquiera les daba tiempo a ellos de comer. ¿Sí? Era mucha la demanda. Y cuando llega atraviesan el mar, se suben a una barca, en el versículo 32, fueron solos una barca, a un lugar desierto. Y cuando ven que van y ven hacia dónde van, cuando ellos llegan, ¿cómo sería yo me imagino, ¿no? Pues es más fácil atravesar
en vía recta que ir a dar la vuelta por el mar de Galilea. Sin embargo, ellos con esa alegría de convertirse y unir el mensaje con el mensajero, llegan para encontrarse otra vez con los discípulos y ahora ahí ya está su maestro, Jesús. Y al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor. Exactamente. Sí, entonces vemos como Jesús, como los discípulos han convocado, son los nuevos pastores que están convocando a la comunidad en una nueva vida donde serán reunidos con un nuevo pastor, con un pastor en un solo rebaño. Y se compadeció de ellas porque, porque estaban con ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato. Entonces, Marcos nos da cuenta de que una de las cosas es que no conocen la verdad. Y entonces comienza a enseñárseles. Vienen a partir de la conversión y entonces se les predica, se les comenta la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús va a decir en San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces se empieza a predicar qué es esa nueva vida. De alguna manera, el salmo que la iglesia nos pide es el proclamar, es el Salmo 23, muy conocido por cada uno de nosotros, el Salmo 23, y precisamente habla, este salmo sería como una profecía también de aquello que está ya sucediendo y de aquello que iba a suceder, porque lo escribe David, ¿no? Hoy lo podemos mirar, que ya eso se puede estar ya proclamando como ya un hecho, pero se proclamaba desde algo que vendría y dice, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Entonces se reconoce en Jesús como aquel es mi pastor, que nada más, solo Dios basta, como dijera Santa Teresa de Ávila. Él me hace descansar en verdes praderas y vamos a ver cómo vendrá ese momento, porque eso es lo que les prometió Dios, ¿sí? Les prometió que los iba a conducir a nuevas praderas. Me conduce a aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por un recto sendero por amor de su nombre. Y aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Y viene una expresión hermosa. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Entonces, habla de tu vara y tu bastón, ¿sí? La vara es aquel con el cual defiende a las ovejas de los osos, de las fieras, y tu bastón me infunde confianza, con el que camina y con el que va guiando a su pueblo. Son dos instrumentos que todo pastor tiene. Uno, como es la vara, que es como una macana, ¿verdad? Y la otra es con la que camina, pero que también es más larga, como que lo usan los obispos, para poder cortar cosas o bajar cosas de los árboles y para poder guiar. De hecho, tiene como un hook, ¿verdad? Así como un candado, y que de repente puede con ese mismo jalar a la oveja, hacerla para un lado, conducirla, reconducirla. Y entonces eso dice, va y se cumple. Entonces se cumple eso, es hermoso, ¿no? Que ya está ahí el pastor que está tomando cuentas a los malos pastores, pero está conduciendo a nueva vida. Y dice, tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu justicia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Y me gusta de alguna manera como San Ambrosio decía en alguna de sus predicaciones, el gran Ambrosio, que este salmo se refería a los sacramentos. Entonces, ¿de dónde vendrá la nueva vida? ¿De dónde se alimentará? ¿Cuáles son esos pastos verdes? Los sacramentos, ¿sí? En donde reparará las fuerzas en el sacramento de la confesión y en el sacramento de la unción de los enfermos, que son sacramentos de sanación, sacramentos de vida, la Eucaristía, la confirmación, el bautismo, ¿no? Que suscitan vida, y los sacramentos de fecundidad, el sacerdocio
y el matrimonio. San Ambrosio de alguna manera miraba muy claro que este salmo se llevaba su cumplimiento a través de la gracia sacramental, como lo hemos repasado. Bien, pues espero que estos comentarios nos ayuden un poquitito más a poder entrar en esta celebración de la palabra y poder entrar a ese gran banquete que es de la Eucaristía. Que el Señor me les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos allí el próximo domingo en la Eucaristía.